Pues muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos un día más en estas reuniones que solemos tener los viernes, que ya sabéis que vienen conferenciantes amigos de la casa. Y en este caso, pues tenemos que darle las gracias a nuestro amigo José Guijarro, que viene desde Barcelona expresamente. Os habéis sorprendido quizás por el tema de la conferencia. Es verdad que teníamos anotado los templarios 900 años después. Pero bueno, no pasa nada porque así sirve para que otro día venga. Él nos va a hablar de un tema que él domina fundamentalmente, que es el tema de los platillos volantes, de los ovnis. Muy interesante. Todas aquellas personas que nos hemos iniciado algún día en el tema de los espíritus y cosas de estas, todos hemos pasado por esta fase. El tema de los ovnis, de los platillos volantes, de los visitantes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, que él es un experto verdaderamente en este tema, pues nos va a hablar sobre los platillos volantes. Él es periodista, escritor, ha sido director de la revista Más Allá, de Karma 7, también lleva el canal de Historia, donde le habréis visto por muchas veces, junto con Lorenzo Fernández, y verdaderamente es un gran investigador de todos los temas relacionados, pues no solamente con el mundo esotérico, sino también con el tema de los ovnis, etcétera, etcétera. Tiene infinidad de libros que ha publicado, entre ellos lo de los templarios, Increíble, etcétera, etcétera. Y la verdad es que tener en esta tarde junto a nosotros y a José Guijarro, pues es verdaderamente un privilegio. Así que, José, muchísimas gracias un día más por tu esfuerzo, por tu dedicación y por ayudarnos a seguir divulgando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Recibámosle con ¿Me escucháis, no? Supongo. Bueno, la verdad es que por una confusión, es verdad, ahora recién cuando he puesto el título y me ha dicho ¿de qué vas a hablar?, he caído en la cuenta que habíamos pactado otra cosa. Pero como es probable que alguno de ustedes haya acudido para que les hable de templarios, no se va a ir decepcionado y haremos aunque sea un mini, dedicado a la Orden del Temple. No en vano, este año 2018 se cumplen 900 años de la fundación de esta orden, cuando cuando Hugues de Payens, junto con otros 8 caballeros, pues emprendieron el camino a Tierra Santa para, iba a decir, unirse a la cruzada. En realidad la cruzada ya había terminado y lo que hicieron fue llegar a Jerusalén y pedirle al rey de Jerusalén, Balduino II, que les ofreciera hospitalidad. Y se lo hizo, sí se lo hizo. Les dio prácticamente la mitad de su palacio, para ser concretos, las caballerizas del antiguo templo de Salomón, en donde permanecieron 9 años, que han dado para un montón de literatura, para un montón de películas, porque durante esos 9 años no batallaron en ninguna parte, que se sepa, no hicieron nada especial fuera de ese lugar de reclusión. Sí abrazaron los votos de castidad, obediencia y pobreza. Y a partir de ahí, en 1128, 9 años más tarde, regresan a Francia, donde recibirán del legado papal su bendición como orden y empezarán a extender sus dominios tanto en ultramar como en Europa, hasta crear algo que seguramente les suene, ¿no?, que son los Estados Confederados de Europa, un viejo sueño que se viene albergando desde la Edad Media y que hoy está tan en boga con todo este asunto de la crisis migratoria, de la Unión Europea, de la Unión Económica, de la Unión Social. Bueno, pues todo esto, fíjense, viene arrastrando desde la Edad Media, así que hemos necesitado 900 años y todavía no hemos conseguido ponernos de acuerdo en nada de eso. Algo ocurrió durante esos 9 años de estancia en el Templo de Jerusalén, habida cuenta de que cuando en 1128 abrazan la regla, 72 estatutos o 72 reglas a seguir,
eran algunas muy sencillas, porque pasaban todo el día orando, solamente podían dejar de orar para ir a batallar, iba a decir pegar tiros, no, eran mandobles de espada, pero era un régimen muy estricto, con unas penalizaciones muy estrictas, y estos hombres en 196 años, en prácticamente 2 siglos, extendieron su poder de una forma extraordinaria, a tal punto que se convirtieron en una fuerza militar, espiritual y también económica más importante de Occidente. Y eso ha dado también mucho lugar a la conspiración y mucho lugar a las teorías, algunas de ellas muy llamativas, ¿no? Como que fueron capaces de llegar a América y que de allí habrían entrado grandes cantidades de plata al continente europeo. Como llamativo está que en lugar de tener, si ustedes quieren ir desde Francia a Israel por mar, pues no se hace en un puerto en el Atlántico, se lo hacen en el Mediterráneo, ¿no? En Marsella sería lo más normal. Pues ellos se lo montan en La Rochelle, en el Atlántico. Y hay quien dice que, esto sí te lo voy a agradecer, gracias. Hay quien dice que esa cuestión estratégica obedecía básicamente a poder hacer sus incursiones mar adentro, y ha dado lugar a algunas increíbles leyendas, como por ejemplo la que tiene que ver con la capilla de Roslin. Roslin fue erigida en 1246. Uno de los grandes maestres del temple, Henry Sinclair, que luchó en la cruzada y fue de los que después se unió a las filas del temple, llegó a ser gran maestre templario, cuando el 13 de octubre de 1213 son ajusticiados, o así, por así decirlo, detenidos los templarios por orden del rey de Francia, de Felipe el Hermoso, hay una parte de esos templarios que se va hacia Escocia y otra parte de esos templarios que viene hacia España. Y no son dos elecciones al azar. Tanto Escocia como España, entonces Hispania, habían ayudado, los templarios habían ayudado, en el caso de España, a la reconquista, en la guerra contra los árabes, y por lo tanto los reyes cristianos del territorio, fundamentalmente los reyes de Aragón, pero también muchos otros, pues hicieron muy buenas relaciones con ellos. De hecho, todo el camino de Santiago está plagado de ermitas templarias con simbología extraordinaria que encierra grandes secretos y grandes iniciaciones, y de alguna manera ellos vinieron aquí un poco buscando esa misma protección que se habían ganado años atrás durante el periodo de la Reconquista. Y lo mismo había pasado en Escocia, donde los escoceses luchaban por su liberación de los ingleses, y fueron los templarios, o una parte de estos templarios, quienes se habrían unido y habrían ayudado a los independentistas escoceses. De modo que uno de ellos recibe como premio por su ayuda militar unos terrenos en los que erigirá una capilla, la famosa capilla de Roslin. Digo famosa porque estoy seguro que todos han visto una película que se llama El Código da Vinci. Y en ese Código da Vinci, buena parte de las escenas finales acontecen, no las del Louvre, sino las previas, acontecen precisamente en esa capilla llena de símbolos. Y es en esa capilla donde hace algunos años un heredero, el señor Sinclair, obtuvo los recuerdos de sus abuelos y tatarabuelos y tatarabuelos, un cofre en el que habían varios objetos, y uno de ellos era una moneda en la que se podía leer Secretum Templi, y en el que se veía un indio americano, un indio con plumas. Y claro, eso unido a que la capilla está repleta de frutos
que no eran conocidos en Europa durante la Edad Media, sino que provinieron de los cargamentos que los conquistadores españoles trajeron consigo en sus primeras incursiones, muchos siglos después, pues alimentaba la especulación de que los templarios habrían llegado a América. Y él conoció en esos documentos que estaban junto a ese medallón una leyenda familiar que decía que una embarcación de la época habría sido víctima de una tormenta. Esta tormenta les habría puesto en contacto con los vientos alisios y estos los habría transportado prácticamente hasta Boston. Y es allí donde la mayoría de los europeos empezarán a mantener relaciones sexuales con las indias de allí, acaban todos muertos de sífilis y cuando otra tormenta logra llegarles hasta aquí, solamente uno vivo pasará la transmisión y el secreto de aquello que habían encontrado. Bueno, leyenda o no, es una historia fantástica, es una historia estupenda que seguramente daría para un buen documental, si no para una buena película. Pero no queda ahí la cosa, sino que se puede inferir que efectivamente los templarios tenían grandes conocimientos náuticos, habida cuenta de que cuando entran en contacto en Portugal, cuando el rey Don Dinis, también en los reinos peninsulares, se hace cargo de ellos, toman el nombre de la Hermandad de Cristo y si ustedes se fijan en las velas que tanto Colón como los portugueses llevaban en sus incursiones náuticas, llevaban precisamente pintada en las velas esa cruz, ¿no? Y serán precisamente los portugueses y los españoles quienes hagan precisamente los mejores y mayores descubrimientos náuticos de todo ese siglo XV y XVI, pues en lo que viene siendo el perfil de todas las costas y la circunnavegación por el Estrecho de Magallanes. De manera que miren si da esto para especulación. 900 años después, y este era un poco el objeto de la conferencia que les iba a dar y que no les voy a dar, pero les estoy haciendo un rápido resumen, es que el temple no ha muerto. Los templarios, que, insisto, fueron objeto de un largo proceso inquisitorial que culminó con la quema de los principales herejes, porque fueron llamados así por la Iglesia, en una islita que hay en el Sena y que son recordados con una placa que no es más grande que este trocito. Jacques de Molay fue quemado allí después de haber confesado, bajo tortura, todo hay que decirlo, que habían insultado a Cristo, que habían escupido sobre la cruz, que habían mantenido, vamos a decir, relaciones homosexuales, y lo que les parecía más grave a la Iglesia, que habían practicado la idolatría, esto es, que habían rendido culto a un ídolo que recibió el nombre de Baphomet y que les daba orientación y ayuda espiritual en un momento determinado. Todas esas prácticas que fueron posteriormente absorbidas por la masonería, en un momento determinado del siglo XVII hubo un personaje que se llamaba Barón von Hunt que las aglutinó y que creó un grado masónico llamado estricta observancia templaria, que daría lugar a una serie de hermandades que aseguraban ser, digamos, continuadores de aquel legado mágico y esotérico que habían puesto en marcha estos templarios. Y dicho así, pues tiene un cierto sentido, pero no olvidemos que desde 1314, que es cuando son quemados estos templarios en Francia, hasta el siglo XVII hay unos cuantos siglos. Por lo tanto, pensar que durante todo ese tiempo ha habido una corriente que ha velado por que no se perdieran todos esos secretos de una forma clandestina, es difícil de sostener desde un punto de vista historiográfico.
Miren, sin ir más lejos, muchos de ustedes son espiritistas y conocen que cuando Franco llega al poder, una de las cosas que hace es prohibir la práctica del espiritismo. A mí me consta, porque soy de Tarrasa y he estado en contacto con muchas fraternidades y asociaciones espíritas a lo largo y ancho del Estado, que muchos de ellos escondieron sus papeles fundacionales y las prácticas dejaron de realizarse en centros pues como el que hoy nos alberga, pues para hacerlo en casa y seguir haciendo esa labor humanitaria y espiritual pues con sus determinados hermanos, ¿no? Pero una cosa son 40 años, ¿verdad? Y una práctica que se lleva a lo familiar, y la otra es cuando hay una jerarquía muy estipulada, cuando además se han perdido los papeles, porque cuando Felipe el Hermoso entra en las comanderías del Temple y pone todo patas arriba, persigue varias cosas. Una, la pasta. He dicho que el Temple era inmensamente rico. Y como era inmensamente rico, y el rey de Francia estaba endeudado con ellos hasta lo inimaginable, lo que le habían pedido es precisamente pasta. Como no la obtuvieron, pues te la vas a ganar. Y urdió todo un plan con su primer ministro, Guillermo de Nogaret, y con el Papa que después les absolvería, dicho sea de paso, y detuvieron a todos estos, pero ni consiguieron los libros ni la pasta, y lo único que se pudieron sortear el resto de hermandades medievales fueron los terrenos, las iglesias, en fin, lo que es lo material, pero no el legado de los capítulos superiores, ni siquiera los libros fundacionales, ni las prácticas de sus capítulos elevados, etcétera, etcétera. Todo esto ha sido fruto de especulación y, en mi opinión, nada legitima que las actuales órdenes de caballería pueden llamarse como quieren, son libres, estamos en un estado libre, ¿no? Pero no son estrictamente templarios. Por no decir que practicar en el siglo XXI esos 3 votos, obediencia, bueno, lo hacemos todos los días a nuestros respectivos jefes, ¿no? Castidad, a ver, que levante la mano el que la practique, ¿no? Y la pobreza, hombre, pobreza por exigencia, ¿no? Muchas veces, pero no por voluntad propia, porque he dicho, eran pobres en lo individual, pero eran muy ricos en lo grupal. Todo, ellos habían ideado un sistema que es que los peregrinos que viajaban a Tierra Santa, claro, que ello estaba lleno de peligros, estaba lleno de salteadores de caminos, estaba lleno de ladrones. Y lo que hicieron es, muy bien, tú vas a ir a Tierra Santa a expiar tus pecados. Esto es un viaje, por ejemplo, si se hacía desde Francia o desde España, que podía significar tranquilamente un año de trayecto. Esto suponía ponerte la casa a cuestas, todos tus enseres, dejar tu pequeña finca y tu huerto a algún vecino para que pudiera labrar y seguir con las tareas, y tú ir a expiar los pecados. Y claro, la mayoría terminaban pasados a cuchillos por los árabes antes de que pudieran llegar a su destino. Entonces ellos decían, mira, nosotros hemos puesto toda una serie de puestecitos, de fondas, para que podáis dormir, habituallaros, lavaros, lo que sea necesario. A cambio, tú nos dejas todos tus bienes son nuestros. Si tú regresas, te los vamos a devolver, te vamos a cobrar una parte por las ayudas que has recibido durante tu trayecto. ¿Que Dios ha querido que te vayas con él? Pues entonces es para el Temple, ¿no? Entonces era una jugada maestra. Estos fueron los primeros banqueros de Europa, porque evidentemente si te pelaban, pues quedaba para el Temple, y si no te pelaban, una parte también iba para el Temple, con lo cual el negocio era redondo para la orden. Y así lograron atesorar, dijo el rey de Francia, que había visto en Chipre, que fue el último lugar en el que estuvo Jacques de Molay, 146 cofres de monedas con oro, plata y piedras preciosas, así como muchos utensilios de plata que estaban contenidos también en muchas otras cajas. De ese tesoro jamás se supo, y hay especulaciones desde que está en Tomar de los Caballeros, en Portugal, a que está en Roslin, en Escocia, que pueda estar aquí en Ponferrada, que pueda haber llegado a Mallorca, donde
este castillo circular tan bonito que tienen en Palma también había sido fortaleza templaria. En fin, hay lugares verdaderamente extraordinarios, ¿no? Insisto, por volver a la actualidad, de ir cerrando este asunto, una de las cosas llamativas es que estos nuevos templarios sí creen que los valores de la caballería pueden ser practicados, no tanto los votos de la caballería, sino los valores de la caballería. Es decir, la ayuda al prójimo, los valores espirituales. En definitiva, el ideal del caballero, tener un caballo en la Edad Media era no solamente era un arma de guerra, era una responsabilidad, era un gasto, una dedicación muy específica, porque era algo muy costoso, algo que se tenía que cuidar, podía salvar tu vida, ¿no? Y claro, ese espíritu de caballero, llevarlo hoy día sin caballo, en este caso pues con vehículo, es lo que de alguna manera quieren realizar. Yo estuve muy recientemente en un Congreso Internacional del Templario que se celebró en Barcelona, y me llamó mucho la atención un dato que ofreció uno de los ponentes, que tenía que ver con ciertas escuelas del Reino Unido que tienen una asignatura que llaman Knight Values, es decir, valores de la caballería, donde están enseñando buenas partes de los valores que el Temple puso en marcha durante la Edad Media, sobre todo de cara a la no discriminación tanto racial como de género, como en definitiva lo que es implementar unos valores sociales de aceptación, de humildad, de relación con los demás, que pueda llamarse a un hilo más, llamémosle, espiritual, ¿no? Y veremos en qué queda. Sé que hay una de estas órdenes, la más importante, que es la Orden Militar y Soberana del Templo de Jerusalén, que está trabajando en la fundación de una banca templaria, es decir, quiere volver a hacer lo que hizo el Temple durante la Edad Media, que tiene importantes personas colocadas en la jefatura de los estados, en la OTAN, entre los políticos de la Comunidad Europea, que están presionando mucho al actual Papa para que restablezca las atribuciones del Temple. Pero claro, imagínense lo que esto significa. Es como pasarse por el forro todas las amortizaciones, devolver territorios, devolver o enmendar económicamente lo que haya podido sufrir del litigio de la orden, cuando no puede acreditar esta orden, por muy soberana y militar que sea, que son los verdaderos descendientes de lo mismo. De manera que el Papa muy recientemente dijo: miren, las dos únicas órdenes que la Iglesia de Roma admite son la Orden de Malta y la Orden de Jerusalén, de la que forma parte y es su gran maestre, era nuestro rey emérito, y supongo que seguirá siendo don Felipe VI. Así que esto es lo que les puedo contar por el momento de templarios. Lamento no poder traerles consigo imágenes, pero estas cosas ocurren, se me ha ido la pinza, y les voy a obsequiar, esto sí, con objetos volantes no identificados. Y es que esta misma semana hemos realizado en Barcelona el segundo Congreso Mundial de Ufología. Hemos tenido en Barcelona pues a personas venidas de lugares tan remotos como, ¿qué les digo yo?, Canadá, Islandia, Brasil, buena parte de Latinoamérica, en fin, de verdad, gente de todo el mundo, y entre los ponentes pues a personas que, como veo que todos tenemos ya una cierta edad, reconoceréis inmediatamente, como puede ser Eric von Daniken, que fue padre, ¿verdad?, de muchas de las teorías sobre los extraterrestres en el pasado. De hecho, es curioso, pero el 24 de junio, es decir, hace escasamente una semana, el domingo pasado, celebrábamos el 71 aniversario de los no identificados. Este señor fue el primero en definir el fenómeno. No es que no existiera antes, se venían recogiendo casos pues prácticamente desde el siglo XIX,
y yo soy de los que mantengo, aquí mismo di una charla al respecto, que los extraterrestres, porque para mí hay una parte del fenómeno que obedece naturalmente a una etiología, a una naturaleza extraterrestre, nos habrían visitado en la antigüedad. Lo que ocurre es que, vamos a ver, si resulta que usted mismo pues ha tenido una visión de los cielos, ha descendido una luz, ha oído unas voces en su cabeza que le decían que tenía que realizar una determinada misión. Cuando vuelve a su comunidad, cuando vuelve al barrio, cuando vuelve a su casa, no dice que los marcianos le han dado un mensaje. Como no sabe lo que son los marcianos porque no lo hemos definido con una palabra, cree que ha sido Dios, cree que ha sido algo sobrenatural. Y si nosotros revisamos montones y montones de leyendas previas al 24 de junio de 1947, veremos que hay muchos fenómenos luminosos, muchos mensajes telepáticos y muchas manifestaciones que fueron identificadas como santos, como vírgenes, como hechos sobrenaturales y que en realidad obedecían a una dinámica que a partir de 1947 sería denominada o encuadrada dentro del fenómeno OVNI. Miren, sin ir más lejos, el mes pasado publiqué un artículo en la revista Historia de Iberia Vieja en la que explicaba la génesis del culto de la montaña de Montserrat, un culto muy importante para los catalanes porque allí está nuestra Virgen emblema, ¿no? Nuestra Virgen Santa, la Moreneta. Y es muy curioso porque durante 7 sábados consecutivos unas luces fueron manifestándose y deteniéndose en un punto muy concreto de la montaña. Y claro, los pobres 3 pastores que veían aquello, a la tercera semana dijeron, esto hay que decírselo a alguien, Dios nos está mandando una señal. Y se fueron ¿a quién? Pues a ver al obispo. Como no habían ufólogos, porque no estaba esto categorizado como ovnis, ellos se fueron a ver a la máxima autoridad religiosa, el que les podía decir esto es cosa de Dios o del diablo. Esto era así de simple, Dios o el diablo. Y resultó que el obispo dijo, pues mira, voy a acompañaros. Y durante 3 sábados consecutivos el propio obispo fue testigo hasta que al 7º sábado dijeron, vamos a buscarlo. Y se fueron a la montaña y ahí donde estaban marcando las luces se encontraron una cueva, la Santa Cova, en la que estaba ahí con tapadita y decían que en una especie de luz dorada que la envolvía, la talla de la Virgen de Montserrat. Qué historia tan rocambolesca, ¿no? Cualquiera diría que esos ovnis, que esas luces tenían un cierto interés en influir en las creencias de las personas, en generar en el fondo la génesis de una religión, porque si les estoy diciendo que este tipo de manifestación podría ser categorizada como propia del fenómeno ovni, podríamos pensar lo mismo de la zarza ardiendo que vio Moisés arriba en el monte Sinaí. Y en ese caso, Dios no sería una llamarada de fuego, tal vez sería un extraterrestre. Y lo mismo podríamos pensar de las manifestaciones en Fátima y de tantos y tantos y tantos fenómenos que han pasado como fenómenos religiosos, cuando en realidad podrían tratarse de fenómenos ufológicos. Bueno, pues todos esos fenómenos empiezan a tener una etiqueta a partir de 1947 con Kenneth Arnold. Pero ocurre una cosa muy llamativa, y es que Arnold, cuando es testigo del paso de esos 9 objetos por la vertical del Monte Rainier, él no piensa en extraterrestres, porque nadie había hablado de ovnis, nadie había hablado de extraterrestres. Él piensa que aquello es un prototipo ruso. Estamos en tiempos de la Guerra Fría. Hacía en el 45, pues 3 años que había terminado la Segunda Guerra Mundial. Podían ser los rusos que estaban espiando, que estaban probando algún prototipo allí en el estado de Washington. Pues él se va al FBI y lo cuenta, pero es muy curioso, a veces las casualidades no existen. Bueno, yo estoy convencido, ¿no?, que todo es por causalidad. La experiencia de Arnold, así entre nosotros, ahora que no nos escucha nadie, fue una mierda. O sea, como avistamiento era una caca de vaca. No duró ni 3 minutos, fue una cosa breve, vio 9 objetos ahí volando en la vertical del Monte Rainier, pero ocurre una cosa muy curiosa. Y es que él, que era un hombre de negocios, él estaba volando su avioneta porque estaba ayudando
a la búsqueda de un avión que se había perdido, que se había accidentado, y a causa de la búsqueda, la torre de control del aeropuerto al que él se dirigía, que era Yakima, estaba llena de periodistas. Y cuando él tiene el avistamiento y está diciendo, estoy viendo una serie de platillos que están como rebotando en el cielo, no vuelan como un avión, vuelan como una serie de platillos, alguien se quedó con la expresión y lo bautizó aquello como platillos volantes. Se lió parda. Si no hubiera habido accidente, no hubieran estado los periodistas. Y si no hubieran estado los periodistas, esto jamás se hubiera conocido. Hubiera quedado como una anécdota, como muchas de las experiencias previas. Pero gracias a ese acontecimiento, Arnold dio la vuelta al mundo y empieza la Guerra Fría. ¿Por qué? Bueno, la Guerra Fría ya estaba por la guerra, pero imagínense ustedes que lo primero que piensan los americanos es darle la razón a Arnold, y son los rusos. Pero los rusos también tenían avistamientos en su territorio y decían, estos son los americanos. Con lo cual, si no eran los rusos y no eran los americanos, ¿quiénes eran? Esto hizo que el famoso teléfono rojo, que se descolgaba en caso de un eventual conflicto nuclear bélico, estuviera en marcha de una forma sensacional para impedir que aquellas incursiones en el espacio aéreo pudieran ser confundidos realmente con misiles balísticos de los unos o de los otros. Es decir, que no sé si ayudaron a sembrar la paz, pero como mínimo nos pusieron el culito estrecho por el miedo. Y esa Guerra Fría también coincidía con otro acontecimiento, y es la carrera espacial. Fíjense, los rusos les llevaban mucha ventaja a los norteamericanos. Habían hecho volar el Sputnik, un satélite que ahora es emblema además del Mundial de fútbol. Si hay algún futbolero aquí verá que en todas las transiciones, ¿verdad, Fede? En todas las transiciones de uno a otro sale por ahí el Sputnik, porque los rusos se sintieron muy, satisfechos de ser los primeros en poder circunvalar la Tierra desde el espacio a través de este satélite. Y para comprobarlo, ellos habían colocado una señal acústica, un bip, que se habían encargado de que estuviera en una frecuencia que los propios americanos pudieran receptar, porque querían demostrar al mundo que ellos habían sido los primeros. También mandaron a Yuri Gagarin al espacio, que fue el primer hombre que llegó al espacio. Lanzaron a la perrita Laika, ¿os acordáis? Esa famosa perra que por desgracia murió en el espacio. Nadie se ha preguntado qué fue de aquella perra, aquella pobre perra que todos pensaban que moriría de inanición, que tal vez por las temperaturas al salir de la atmósfera no llegaría al espacio. Estuvo prácticamente 4 y 5 días perfectamente viva en el interior estaba monitorizada en el interior de la pequeña nave espacial, en la que apenas tenía sitio para moverse, y lamentablemente Laika murió en el espacio. Y los americanos lograron contraatacar, pues naturalmente en 1969, con la llegada del hombre a la Luna. No me miren así, que sí, que llegamos a la Luna. Claro. Y es a partir de ese momento que se mira el espacio desde otra perspectiva. Somos capaces de viajar al espacio luego. ¿Y si todas estas luces, todas estas manifestaciones, en realidad obedecen a viajes de seres que, como nosotros, se están preguntando si hay alguien más allá? Y el fenómeno ovni empieza a ocupar portadas, empieza a ocupar un protagonismo inusitado en los medios de comunicación. Hay fenómenos de aterrizajes, se ven seres muchas veces como tocando el terreno, como cogiendo muestras. Se empiezan a producir las primeras abducciones. Paralelamente, en el año 52 han surgido los primeros contactados que, siguiendo un poco la estela de las directrices que Camille Flammarion había postulado ya previamente en el siglo XIX,
creían en una pluralidad de mundos habitados y emplearon las prácticas espiritistas pues para llevar a cabo esos contactos con seres del espacio, con mediums. Los que no tenían medios utilizaban la psicografía, la escritura automática, los que no utilizaban la Ouija, que ya es más cuestionable, pero todos utilizaron métodos propios de la parapsicología y del espiritismo del siglo XIX para establecer el contacto. Yo siempre he pensado lo mismo: ¿para qué nos gastamos tantísimos millones de dólares, euros o bitcoins o lo que quieran en el programa SETI y en tantísimas antenas, cuando, demonios, podemos estar en contacto telepático, ¿no? A lo mejor es que no todo es tan fácil. Entre otras cosas, porque este coronel que ven aquí, John Haynes, hace 30 años atrás, se estaba conmemorando el 24 de junio el 50 aniversario del avistamiento de Arnold, convocó a una rueda de prensa a todos los periodistas estadounidenses para advertirles, primero, que los ovnis no existían, que los ovnis eran ellos, que eran los norteamericanos, y que aprovechaban el tapadillo que les ofrecía ser confundidos por ovnis, pues para poder probar aviones de última generación en muchos territorios. Claro, la gente se partió un poco de risa, y a mí me gustaría verle ahora la cara a este hombre, porque muy recientemente hemos tenido noticia de la existencia de un programa del Pentágono para buscar objetos no identificados, y de ello les voy a hablar con alguna novedad de las que hemos aportado en este último Congreso Mundial. Y es que, fíjense ustedes, yo tengo la sensación de que en estos últimos años los ufólogos, los investigadores de los no identificados, hemos estado perdiendo reflejos. Hace apenas 3 años atrás, todas las centrales nucleares de Francia 19 fueron acosadas por la presencia de objetos volantes no identificados. Y para acallar la preocupación de las gentes, de la opinión pública, se empezó a decir que aquellos objetos eran en realidad drones. Claro, están volando drones. ¿Tú puedes volar un dron aquí en Madrid? ¿A que no? Pues parece que en Francia, por las centrales nucleares, tú puedes volar lo que te dé la gana. Es evidente, no se produjo ninguna detención, las investigaciones quedaron en un punto muerto. Cabe suponer, por tanto, que no eran drones, que no sabían lo que era. Esto es un dron y no tiene nada que ver con un ovni. Y además, fíjense ustedes, hace muy poco tiempo también fue obligado a cerrar al tráfico aéreo el aeropuerto de Dresden, Alemania. Lo mismo le pasó al de Dublín, en Irlanda. Lo mismo le ha pasado al internacional de Lima, en Perú. Siempre por presencia de luces no identificadas que se situaban en la aproximación de los aviones. Es decir, los aviones, saben ustedes, tienen una altitud de crucero, dependiendo de si va para la derecha o para la izquierda, va en par o impar, y es una altura u otra en función del continente en el que se encuentren, pero vamos a poner de media 25 o 35.000 pies, y llega un momento en el que hacen su maniobra de descenso, y cuando están aproximadamente a unas 20 millas del aeropuerto, se les autoriza a una aproximación instrumental. Esto, para que se hagan ustedes una idea mental, se imaginan un cono por el que tienen que descender hasta llegar a la pista que les hayan asignado. Pues en la vertical de esa pista imaginaria, a unos 3.000 pies, que se corresponde con 1 kilómetro de altura, muchos de estos aviones veían luces. Y tú piensas, si yo estoy con mi dron de mierda que me he comprado en el MediaMarkt, porque no soy tonto, y estoy ahí jugando con mi dron, lo pongo primero a riesgo de que pierda el control, porque son zonas que se evita con contramedidas electrónicas que los wifis puedan funcionar. Me pongo allí a volarlo a riesgo de que estrelle un avión, de que me pueda caer una denuncia penal y pueda ir a la cárcel porque he matado a 300 pasajeros que iban a bordo de un avión, y me pongo ahí a jugar con un avión. No. Primero, porque esos drones que te compras en el MediaMarkt no alcanzan el kilómetro de altura. No pueden ser captados por un radar, porque estamos hablando de drones así. Este es un cachito así. Si es un dron profesional, de esos que valen millones y que son generalmente militares. Y los drones militares no se vuelan en las
aproximaciones de los aviones. Ergo, volvemos a estar perdiendo reflejos y creyendo que se trata de drones, como decía mi amigo Javier Sierra, dropnis, en lugar de ovnis, que son lo que verdaderamente nos enfrentamos. En China ha empezado una nueva guerra fría. Miren, este fin de semana tuve oportunidad de conocer y de partir con Stephen Bassett. Stephen Bassett es un activista del fenómeno ovni, es decir, es un señor que aprovecha investigaciones de otros señores y los divulga para promover un nivel de conciencia, tanto en el público en general como en las altas esferas del poder, porque este hombre ha contactado con políticos, con militares, con financieros, con personas de la industria, que cree pueden aportar datos significativos a la desclasificación de la información ovni. Él está convencido, como yo, que hay estados que tienen más información de la que dicen, pero que por alguna razón, que luego si queréis podemos analizar, no quieren mostrar al público. Y advertía que esa carrera espacial y esa guerra fría que se protagonizaba en los 50, ahora se está realizando a otro nivel. Y es el nivel de a ver quién dice primero la noticia del siglo. Hemos encontrado una civilización extraterrestre. Y miren, esto ahora lo dice Stephen Bassett, que es un norteamericano, y todo el mundo, ¡hala! Y yo llevo diciéndolo desde hace 3 años y está publicado, con lo cual me curo en salud. Estoy absolutamente convencido de que esta lluvia fina de informaciones, este goteo de pequeñas noticias que tienen que ver, hay un planeta extrasolar que parece habitable en tal sitio. El Stephen Hopkins, antes de que se muriera, dice que es posible viajar más allá de la velocidad de la luz y para ello está utilizando micronaves. Otro. Una recepción de una antena en Australia. Hemos estado asistiendo, hasta el Vaticano ha dicho que cabe la posibilidad de que existan otros mundos habitados. Es decir, estamos asistiendo a un goteo de pequeñas informaciones, a veces directas, a veces recurrentes, sobre el fenómeno aeroespacial, que parece estar encaminado a un determinado estado de concienciación. Pero lo que no ha dicho Bassett, y esto lo añado yo, él dice que van a ser 2 grandes bloques, Rusia y Estados Unidos. Yo digo que son 3. Tercero en discordia es China. Este es el FAST, que es como llaman a esta antena, la más grande del mundo, más que el radiotelescopio de Arecibo. Han hecho que 190.000 personas se larguen de ahí. Les han expropiado sus casas y sus terrenos para construir esta monstruosidad tecnológica que está encaminada a rastrear señales desde el espacio interestelar. Y esto es alguno de los candidatos, el sistema de TRAPPIST, concretamente creo que es el G y el F, parece que estarían dentro de la zona de habitabilidad, serían tierras muy parecidas a la nuestra. Hoy mismo Agencia F y Ciencia Plus distribuían a través de las redes sociales el hallazgo de otro nuevo planeta muy parecido a la Tierra. Es decir, todos los días estamos asistiendo a algún tipo de información que parece encaminarnos a la posibilidad extraterrestre. Este bicho tan feo, porque es feo de cojones, es lo que llamamos el oso del agua y podría convertirse en el primer espécimen terrestre que viaja al espacio, porque Stephen Hopkins, que antes de morir se puso al servicio de este millonario que se llama Yuri Milner, diseñó unas microcápsulas, es decir, esto es un organismo microscópico. Él piensa que como nuestros cohetes están utilizando energía fósil, es que no se lo pierdan, todavía tenemos que ir a repostar a la gasolinera para ir al espacio, ¿verdad? Ha pensado que se me había caído el micro. Cuando los ovnis parecen estar utilizando una tecnología verdaderamente mucho más avanzada, decía que si disminuimos el tamaño de las naves, vamos a necesitar mucha menos energía y por lo tanto podremos superar las velocidades para acometer viajes interestelares. Él, por ejemplo, estaba planteando un viaje a
Reticuli, que creo que son 14 años luz, pues prácticamente en 25 años. Pero los tripulantes serían este bichejo, que va a ser nuestro primer cosmonauta. Imagínense que encuentren extraterrestres, cuando nos vean dirán, coño, qué feos que son los humanos, ¿no? Bueno, son los riesgos de la carrera espacial. Pero fíjense, este señor que es ruso, Yuri Milner, está gastando una fortuna en potenciar la búsqueda de seres extraterrestres, vida extraterrestre. Él es un convencido de que hay otros seres, otros hermanos ahí arriba, y además está gastando otra fortuna en poner en marcha sistemas al revés, no de recepción sino de emisión, es decir, el programa espacial para que surjan estas micronaves y otros proyectos similares. Aquí vemos a Stephen Hopkins, esto lo hemos contado. Otra de las derivadas que sigue en marcha es la del proyecto SETI. Recuerden ustedes que el SETI nace de una serie de comunicaciones del radiotelescopio de Arecibo. Una de ellas fue esta, que se recibió en 1977, si la memoria no me falla, y que el señor que estaba de guardia aquella noche empieza a escuchar la señal acústica que advierte que ha habido una detección, se va corriendo y ve toda esta secuencia que él subraya con la palabra wow, en plan, aquí hay algo, ¿no? Hay un mensaje. Han pasado muchos años, no se ha logrado descifrar el mensaje. Es triste admitirlo, pero si el SETI hoy tuviera otro wow, otro mensaje como este, sabría que pertenece a una señal inteligente, pero no estamos incapacitados para saber qué nos dicen. No sé si han visto algunos la película The Arrival o La Llegada en español, os la recomiendo, es una, no os la voy a destripar, pero es una peli que, aparte de un fondo moral y humano extraordinario, aborda el problema de la semiótica. Y es que, claro, no sabemos qué hablan estos seres, ni siquiera sabemos si ellos, que llevan, a mi juicio, mucho tiempo seguramente sondeando, han recibido, ¿no?, desde emisiones de televisión o de radio. Imagínense, Belén Esteban puede estar ahora mismo pues a la altura de Plutón, no más, ¿saben? O sea, esto es para preocuparse, porque las cosas que nosotros mandamos por televisión, cuando salen de la atmósfera, ahí salen. Hay alguna película, no sé si era el de La Llegada, en la que se veían mensajes de Hitler o Contact, efectivamente. Es verdad, todas esas ondas que se han liberado con el paso de los años, viajando a la velocidad de la luz, calculen ustedes el número de años y verán el número de posibilidades que van llegando. Por eso digo que Belén Esteban debe andar ahora mismo por Plutón. Pues bien, este año pasado, este señor que se llama Antonio Paris, que es profesor de astronomía en el St. Petersburg College, dijo que sabía que esto no eran extraterrestres. Y para comprobarlo hizo un crowdfunding. Ahora todo es crowdfunding, es pedir dinero, básicamente. Pero queda más pijo que lo digas en inglés, crowdfunding. Y consiguió pues una cantidad importante para que le dejaran 2 antenas que hicieran un seguimiento a estos 2 cometas. No se lo digo porque es muy feo, ¿no? 266P Christensen y P2008Y2 Gibbs. Él creía que esos 2 cometas, el paso de esos 2 cometas había generado la señal. Bueno, pues lo registró. Y ahora hay un estupendo debate, porque hay quien dice que, ¿ves?, no era una señal extraterrestre, y hay otra parte de científicos que dice, esto se parece un huevo en una castaña. Nada tiene que ver una cosa con la otra. De manera que este mensaje sigue siendo un verdadero misterio. Estos son otros mensajes, otros wows que se han ido recibiendo con el paso de los años. Por ejemplo, en esta estrella que ven arriba, la Ross 128, que es una estrella de magnitud aparente bastante grande, pues que curiosamente está en la constelación de Virgo, donde precisamente Carl Sagan y muchos otros pusieron el acento en Vega y en Virgo, y
y donde también hay llamadas muy interesantes, ¿no? en ese sentido. Otra de las derivadas es estudiar si los extraterrestres ya pudieron llegar aquí. Y esta piedra de 450.000 años de antigüedad, que fue descubierta en la Antártida, concretamente en un cráter que es conocido como el Allan Hills, fue el primer meteorito que se encontró en 1984, tenía, a nivel microscópico, una serie de bichejos que pertenecían a Marte. Fíjense que es curioso, Marte, ese planeta que hoy, por ejemplo, antes de venir de Barcelona, me lo estaba contemplando porque estaba al ladito de la Luna con su rojo característico. Es hoy un planeta yermo, es hoy un planeta decapitado porque tiene una simetría de sus dos partes ecuatoriales, ¿verdad? El hemisferio norte está como más chato, como si algo hubiera golpeado y dejado tras de sí una gran masa de terreno, y la parte redondeada, que es la inferior. Y es muy curioso porque Marte, posiblemente hace 450 millones de años, tenía agua, vivían bichitos como estos en agua, y lo que habrá que ver es si, como hemos mantenido los que somos algo más conspiranoicos, se desarrolló una civilización ahí que en un momento determinado pues fue decapitado como el resto del planeta. Y esa es la gran amenaza que siente la Tierra, y por la que yo creo que se están poniendo en marcha tantos y tantísimos proyectos casi de urgencia para poner a trabajar las mentes del planeta y salir del mismo. Y es que el riesgo de que un cometa decapite la Tierra, de que vuelva a haber una extinción masiva como la de los dinosaurios hace 65 millones de años, u otra más grave, que termine con la vida en el planeta como ocurrió en Marte, o simplemente que los recursos del planeta sean insuficientes para alimentar a los 6.000 millones de almas que moran en él, o porque, sencillamente, el Sol hace una llamarada increíble y nos apaga, tenemos que tener un plan B, tenemos que tener tenemos la casita y necesitamos ahora la casita en la playa, ¿no? Y yo creo que la urgencia es buscar esa casita en la playa para que, caso de una urgencia, tengamos la tecnología y la posibilidad de mudarnos de urgencia a ese planeta. Y en esa búsqueda están también otros científicos que han pasado algo inadvertidos, pero que sus estudios son muy interesantes, de la Universidad de Buckingham. Estos británicos pusieron en marcha un globo aerostático que iba hasta las capas más altas de la atmósfera. En concreto, elevaron ese globo 34 kilómetros, que se dice pronto. Para evitar polen, contaminación o cualquier otra historia, abrieron una compuerta que recogía muestras del aire cuando ya había alcanzado esa altitud. Y a esa altitud, 34 kilómetros, abren la compuerta, capturan, y lo que capturan es esto. Dicho así, dirán, esto parece un boco verde, pero en realidad es una pequeña cápsula de titanio que está escupiendo, esto de aquí es material genético vegetal, esporas extraterrestres. ¿Quién se ha dedicado a poner esporas extraterrestres en microcápsulas? ¿No le recuerda esto un poco al experimento que estaba haciendo Stephen Hawking con ese oso del agua? Es decir, crear microcapsulitas para lanzar la vida al espacio. Y es que si no tienes la tecnología para marcharte, como sugiere la película Interestelar, lo que quieres es perpetuar la herencia genética del planeta por el puro azar, lanzando al espacio, y como el que lanza un mensaje en una botella al mar, la fuerza de la gravedad ya la atraerá hasta algún punto. Esto es lo que en 1974 bautizó Francis Crick, premio Nobel por el hallazgo de la cadena de ADN, y definió con el nombre de panspermia. La panspermia instrumental significa que una civilización ha pensado en cómo mandar su legado genético y sembrar la vida por el espacio. Esto podría estar produciéndose todavía hoy en día. Este es otro de los especímenes que han capturado estos científicos británicos. Los chinos, por su parte, les he enseñado el FAST, pero están llevando a cabo
otro tipo de investigaciones igualmente interesantes, y es la de financiar grupos ufológicos que están llevando a cabo investigaciones terrestres en la Tierra, pero que tienen que ver con los antiguos dioses, con la posibilidad de que los extraterrestres nos hubieran visitado en un pasado remoto. Y no sé si ven aquí, hay una serie de pirámides. Fede, tú que te vas ahora a Egipto, ¿qué es esto? Eso es China. Eso es China, sí señor. Y es que es curioso porque tienen la misma disposición de las pirámides de Keops, Kefren y Miquerinos. Están en un ángulo de 45 grados y una de ellas un poquito más elevadas. Pero estas efectivamente son las pirámides chinas que fueron descubiertas en la década de principios del siglo XX, en el año 29, cuando se hicieron los primeros sobrevuelos en la región. Son zonas que no son turísticas, el gobierno chino no deja visitarlas, pero que sin embargo están acometiendo toda una serie de hallazgos muy curiosos. Y es que se han encontrado objetos tecnológicos, tuberías de metal en el interior. Estamos hablando de pirámides que tienen más de 6.000 años de antigüedad. Y llegamos a una parcela muy actual y que voy a suministrarle algunos datos adicionales de lo que ha sido publicado recientemente en prensa y que tenía oportunidad de intercambiar información con Stephen Bassett al respecto, porque él me desveló, y lo haré próximamente en un vídeo en mi canal de YouTube, los nombres y la estructura de este grupo que trabajó para el Pentágono entre el año 2004 y 2017 para la búsqueda de informaciones OVNI que pudieran constituir una amenaza para el espacio aéreo estadounidense. Se fijaron en un modelo europeo que tuvo como precursor, en 1999, una iniciativa del gobierno francés, de Jacques Chirac concretamente, que auspició y financió un proyecto universitario y multidisciplinar que se dio en llamar Informe Cometa. Ese informe llegaba a una conclusión muy breve. Los ovnis constituyen una amenaza para el espacio aéreo que no pertenece a ninguna nación de la Tierra y probablemente sea de naturaleza extraterrestre. Esto era la conclusión de ese informe, básicamente de 100 y pico páginas, en la que se examinaban testimonios, heridas, todo tipo de afecciones de personas que habían estado en contacto cercano con artefactos. Yo aquí hay que hacer siempre una salvedad: la parte más material, más física del fenómeno ovni, y la parte más, llamémosle espiritual, psíquica, que son la del fenómeno contacto. Estamos analizando ahora la parte más física del fenómeno ovni. No sabemos en contacto con qué y, por lo tanto, qué contaminantes pueden traer estas naves al llegar a la Tierra. Hay efectos de lo más variado. Bien, resulta que la génesis de esta historia, les puedo anticipar, tiene que ver con un senador que se llama Harry Reid. Este senador es un senador de Arizona que figuraba dentro de un curioso panel que era el panel Rockefeller. El magnate Rockefeller, antes de su muerte, creó una fundación, convencido de que existían los extraterrestres, para presionar a los lobbies del poder, militares, astronautas y políticos, a que desclasificaran información OVNI. Luego les voy a mostrar alguna imagen al respecto. Harry Reid había estado dentro de ese grupo. Rockefeller estaba interesado por todas estas cuestiones, conocía a alguno que otro ufólogo, y cuando alcanza su poder político, dice, pues voy a llevar a cabo algún tipo de iniciativa. Y ponen en marcha este proyecto que se llama ATI, que es algo así como Sistema de Vigilancia o Activación de Vigilancia Externa, ¿no? Este ATI tendría una dotación presupuestaria de $22 millones y tendría por misión encontrar información relativa a los ovnis para saber si constituyen o no una amenaza para los Estados Unidos. Y se filtraron, este Harry Reid, cuando despidieron al jefe de este panel de investigadores,
es un señor de nacionalidad mexicana, pero ya nacionalizado en los Estados Unidos, que se llama John Elizondo. Este John Elizondo, al ser despedido, dice, bueno, yo tengo promesa de no desvelar determinados secretos, pero nada me impide que yo pueda hablar de que esto existió. Y se lo cuenta a dos periodistas del Washington Post y del New York Times, que para mí dan la noticia más relevante de los últimos 50 años, porque prueban que aquello que decía el coronel Haynes de que los ovnis eran los Estados Unidos era para partirse de la risa, porque ahora reconocen que no eran ellos, sino que no saben a lo que se enfrentan. Es más, en un informe del que a continuación les voy a hablar, dicen que esto, si son armas, no pertenecen a ninguna nación de la Tierra, que son capaces de hacerse visibles e invisibles al ojo humano y a los instrumentos tecnológicos más avanzados a voluntad, que se mueven inteligentemente y llevan a cabo tanto giros como aceleraciones que son imposibles dentro de la tecnología humana terrestre. No lo dicen, pero si no es de ninguna nación y no hay tecnología humana terrestre posible, son extraterrestres. Les veo dormidos, ¿eh? Bien, ahí vemos al Harry Reid. El caso es que he tenido acceso hace unas pocas semanas a uno de los informes que Harry Reid ha suministrado a un grupo de periodistas de Las Vegas, porque no se lo he dicho. Como en todo, he cometido un error, les he dicho que era Rockefeller y no era Rockefeller, era Bigelow. Hay tres iniciativas privadas, una la Fundación Rockefeller para la investigación de los ovnis, otra es la Fundación Robert Bigelow y la tercera es una que se ha constituido a raíz de esta historia del Pentágono, que tiene un nombre en inglés, algo así como Arte y Ciencia. Luego se lo voy a decir porque está escrito. Esas tres iniciativas, en las tres figura este Robert Bigelow. Robert Bigelow es un empresario del turismo, tiene una cadena de hoteles, que está afincado en Las Vegas, que tuvo de pequeño toda una serie de experiencias con extraterrestres a nivel sensorial, a nivel, por lo tanto, de la faceta de contacto. Aquello le traumatizó por un lado, pero le impulsó la curiosidad por otro, que cuando el hombre ha tenido dinero, pues se ha dedicado a hacer, como Rockefeller, a fomentar la investigación de todo esto. Y en marzo de 2017, él concede, porque una de las empresas que ha puesto en marcha es una empresa de motores que trabaja para Jet Propulsion Laboratory y para la NASA. De hecho, muchos de los motores de propulsión que llevan los cohetes son propiedad de Bigelow. Ese contacto con la NASA, con la Jet Propulsion y con las Fuerzas Armadas estadounidenses le ha proporcionado toda una serie de contactos a los que él trata de presionar, como aficionado que es de todo esto, para que le den información. Y en marzo del año pasado, en una entrevista que concede al programa 60 Minutos, revela dos cosas que son llamativas. Una es: tengo el convencimiento, por contactos con altas instancias gubernamentales, de que los extraterrestres han estado en la Tierra, que están entre nosotros y que no los distinguiría de cualquier otra persona que estuviera a su lado. Llamativo, ¿verdad? Y la segunda información es: tengo evidencias materiales de que los ovnis son de naturaleza extraterrestre. Claro, esto lo dice Bigelow, que como el hombre ha sido contactado, pues nadie le hace puñetero caso. Y como esto no se conocía, pues esa historia queda ahí perdida en el tiempo, hasta que todo tiene sentido para mí cuando llega este informe de Harry Reid, que, por cierto, llámenle ustedes casualidad, pero el hombre ahora mismo se está recuperando de un cáncer. Después de haber dado toda esta información, ha surgido un cáncer espontáneamente, le acaban de operar. Bueno, esas cosas, esas conspiraciones muy de Expediente X, y espero siga vivo para que pueda prometer lo que ha hecho, que es desclasificar
toda esa información. El caso es que en ese informe vienen detalladas ciertos acontecimientos que sucedieron a finales de noviembre de 2004 en un periodo de aproximadamente 15 días en la costa de California, donde estaban realizando unas maniobras el portaaviones Nimitz de la Sexta Flota Norteamericana, así como sus buques de apoyo, el USS Princeton y algún otro más. Llevaban a bordo los aviones más modernos, tecnológicamente desarrollados, aviones de espionaje electrónico, un dispositivo que es capaz de detectar y hacer seguimiento a una pelota de golf que esté a 200 millas de distancia, es decir, estamos hablando de la crème de la tecnología militar terrestre. Pues bien, esa sexta flota, ese portaaviones Nimitz, fue seguido durante 15 días por ovnis de unos 14 metros de diámetro, que cuando salían los aviones detrás de ellos iban que se las pelaban y no podían dar con ellos. Pero existen 3 filmaciones, han visto antes el fotograma, esto de aquí, ahí nos está indicando, lo ven, que está a 25.000 pies de altura, está en modo IR, es decir que esto es una visión infrarroja, lo que es oscuro es porque es frío y lo que es blanco es porque es calor. El avión está girando 2 grados hacia la izquierda y vemos a un objeto que le llaman en el informe tic-tac porque utilizan el símil de unas pastillas que son como judías, que son muy típicas en los Estados Unidos, unos mentolados, que le llaman ovni tic-tac. Bueno, este objeto, aquí porque no tenemos wifi, si no les ponía un vídeo en el que se ve en movimiento, hace unos giros súper bruscos y al final el dispositivo logra captarlo, logra inmovilizarlo. Fíjense lo que ocurre a continuación. Dice el piloto que se llama Freiburg que aquel objeto, después de hacer el acelerón, intentó sumergirse en las profundidades del mar y cuando el avión pasa por la zona en la que el objeto se había sumergido, detecta una masa de 90 metros de diámetro que está a baja profundidad en el mar. Es decir, están utilizando nodrizas y su mejor lugar para esconderse está en el fondo marino, en la zona más inexplorada para nosotros, queridos amigos, seres humanos, hermanos humanos. El Pentágono reúne toda esta información durante todos estos años que les he dicho. En 2017 se acaba el presupuesto y se cancela oficialmente el proyecto. Me dice Stephen Bassett que no es así, que el proyecto sigue vigente con otra denominación y con otros jefes. Tengo los nombres, tengo los datos. Y lo que es más interesante, yo le pregunto a Bassett, porque tuve un contacto con Bigelow, y él habla en esa entrevista de que tiene objetos, ¿verdad? He dicho, tengo pruebas materiales, eso se lo dice a Laura, que era la entrevistadora. Yo le pregunto y él dice que hay toda una serie de... es decir, que parte de los 22 millones se utilizaron para adecuar una serie de naves de material, de espacio, nave industrial, para conservar artefactos. Y yo digo, a ver, ¿artefactos? ¿Qué significa? ¿Que tienen ustedes ovnis? Y les doy un dato en exclusiva, y es que, según él, esos datos nos los van a proporcionar en marzo de 2019 en una noticia internacional que va a dar la vuelta al mundo. Así que tendremos que estar atentos a lo que ocurra en marzo de 2019. Bueno, este es Robert Bigelow, del que les hablaba. Este es David Freiburg, que es el piloto de estos aviones. Ahí tienen otra parte de la secuencia. Y este es el senador Harry Reid. Les decía que junto a Bigelow, que sigue en la palestra con sus iniciativas filantrópicas de financiar los ovnis, existe una fundación, la Fundación Rockefeller, y aquí ven ustedes que está la ex candidata demócrata a los Estados Unidos, que tiene un libro en la mano junto con Rockefeller. Y el libro, ahora lo van a ver porque lo tengo aquí ampliado, es el mismo. Se trata de Estamos solos, de Paul Davies, implicaciones filosóficas del descubrimiento de la vida extraterrestre. Es decir, los ricos del planeta
están preparando a los políticos para que los políticos reaccionen, nos den a conocer la información, nos den a conocer la gran verdad de que existe vida más allá de la Tierra, y esa vida viaja a bordo de ovnis hasta aquí. Y hay más iniciativas, como por ejemplo la que se anunciaba recientemente la NASA para realizar un protocolo en el caso de que llegaran los extraterrestres y dijeran: hola, estamos aquí. Porque es curioso, no lo tenemos. Hace unos años salió una señora que se llamaba Osman, que se ofreció voluntariamente para proponerse como embajadora de las Naciones Unidas caso de que existiera un contacto extraterrestre en la Tierra, porque lo han pensado: si vinieran los extraterrestres, ¿a quién les ponemos? Ponemos al presidente Sánchez, les ponemos a Puigdemont. Ay, no, que la liamos parda, mejor no. ¿A quién les mandamos? Bueno, lo lógico sería que fuera las Naciones Unidas, ¿no? Tenemos que hacer una representación de la Tierra, no es una cuestión de naciones. A lo mejor es un tema de suerte que vengan a, ¿qué les digo yo?, a Callao, o se vayan a la Plaza Cataluña, o se vayan a Washington, ¿no? No sabemos a qué puede obedecer esa circunstancia. Pero que se estén poniendo en marcha iniciativas como esta de la NASA para un protocolo para descifrar mensajes. Hay un protocolo de naciones para el caso del contacto. Hay iniciativas políticas también en ese sentido. A lo mejor es que nos están preparando porque ese acontecimiento está ya muy próximo a sucederse. De esto no les voy a hablar. Entre algunas de las informaciones que recientemente he estado trabajando y ofreciendo se encuentra la de este teniente coronel ya en la reserva, que coincide también en que la casualidad no existe, ¿no? Él estaba llevando a cabo una misión en Angola cuando él pilotaba un avión que es un Lockheed Martin Neptuno. Es un avión que lleva un potente radar, y estaban en la guerra de Angola, pues sobrevolando todo el litoral, cuando a la altura de Ambriz tienen que activar el radar. Pero activan el radar justo después de que pase algo, y es que él empieza a divisar por el lado de la costa dos luces que están como jugando, están haciendo maniobras extrañas una con la otra a un lado. A él le sorprende aquello porque no corresponde con ninguna aeronave, y rompe el silencio. Ellos estaban en una misión que no podían hablar, rompe el silencio radio para contactar con el control aéreo y que determine la naturaleza de aquellas luces que está observando. Y como si le leyera los pensamientos, aquellas dos luces se avanzan vertiginosamente hacia el avión, a tal punto, dice él, que las pocas ventanas que tiene ese avión militar iluminan todo el interior del avión. Hace un giro de 180 grados y activa el radar. El radar lo que hace es emitir una potente señal electromagnética. Es en aquel momento que aquellos objetos, pasados 30 segundos, se desprenden de él, porque él decía que era como si se hubieran unido a su fuselaje, como que seguían el mismo recorrido, como que formaban parte de su propia estructura, ¿no? Y aquellos se van. Y él me hacía la siguiente reflexión. Dice: si aquello que era inteligente me hubiera querido hacer daño, me lo hubiera hecho, y no lo hizo. Era como ponerme en una situación de consciencia distinta, como admitir su superioridad, que me había elegido por algo. De hecho, este hombre jamás ha vuelto a tener ningún contacto con extraterrestres, ni se ha dedicado a divulgar, pero sin embargo su testimonio, por ser de un militar, este hombre fue un comisionado, un alto mando de la OTAN en Portugal, hace que su nivel de contactos sea susceptible de dar mayor información. Y es lo que yo siempre he sostenido, que el fenómeno ovni nos ilumina en lo personal a cada uno de nosotros, despierta nuestra consciencia y hace que comentemos, hablemos y presionemos a nuestro círculo para que nos cuenten, sepamos y podamos divulgar nuevas experiencias. Y si ese mismo círculo es de personas con
información reservada, al final podremos conseguir informaciones reservadas. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Sí. Pues hoy... Sí, ya puedes. ¿Alguien quiere preguntar? Dígame, señora. ¿Qué dicen? Pues los militares, algún globo sonda tal, pero han llegado a verlo plantado en el suelo, al lado de una finca, y unos vecinos en un coche, unas luces detrás, como cuando lo vemos en las películas, igual, ¿eh? Entonces, la zona de Guadalajara creo que es bastante querida. Pues déjeme que le agradezco su aportación. Efectivamente, España no solo aporta un granito de arena, aporta un granazo de arena, habida cuenta de que su situación es estratégica a nivel geopolítico. Estados Unidos, en los años 60, digamos que presionó para que todas las informaciones que ocurrían en territorio español se centralizaran. Entonces era también base hispanoamericana en Torrejón de Ardoz, la información OVNI. Y no solo eso, sino que los militares norteamericanos iban a las conferencias, pues como ahora, igual habría por aquí algún norteamericano que escucha lo que dice el investigador tal o el investigador cual, para luego pasar nota al Estado Mayor de su ejército. En cuanto a aviones comerciales, hay casos realmente excepcionales. Yo hace muy poquito tiempo colgaba en mi canal YouTube las conversaciones registradas entre pilotos, torres de control y control aéreo de Pegaso, que es el control militar que explora todo el territorio nacional, ante la presencia de varios ovnis en el Mediterráneo, en una zona que es conocida como Punto India. Está a unas cuantas millas, unas 46 millas de Sóller, en la isla de Mallorca, y desde allí varios aviones tuvieron que hacer incluso una maniobra de evasión, es decir, desviarse de su ruta porque existía un riesgo de accidente. Y los controladores estaban desesperados. Bueno, pues un informe de tanta importancia, estamos hablando que 4 vuelos tuvieron que desviarse. Por lo tanto, en riesgo vamos a poner 200 pasajeros por vuelo, 2 por 4, 800 personas. Si hubieran caído en una zona población, pues no quiero ni imaginar lo que esto hubiera multiplicado las víctimas. Queda reducido a un informe de un párrafo así en el informe desclasificado militar, donde no están las conversaciones, que a mí me las ha pasado un controlador de Barcelona, donde se dice que Pegaso detectó los 4 ecos y que le mandó a uno de los aviones a hacer una maniobra de disuasión. Pero, y en esto, y bueno, y la investigación posterior, no hay que dirimir responsabilidades. ¿Sabes? También es verdad que estas cosas, cuando ocurrían en aquella época, no es como ahora, que existe un protocolo muy avanzado, pero para bien y para mal, porque los pilotos de Iberia hoy, y yo vuelo muy a menudo,
Tienen prohibido hablar, pero ¿saben por qué? Antes se contaban más casos, porque los contabas y no pasaba nada. Ahora te quitan, eres relevado de sueldo y de trabajo y sueldo, hasta que no pasas la prueba psicológica de que está todo en regla, de que estás todo bien, o sea que encima de que eres víctima, de que has visto algo extraño que amenaza tu vuelo, eres apartado del servicio hasta nueva orden. ¿Qué pasa? Que se lo cuentan entre los pilotos, pero nadie redacta un informe para decir que ha visto un ovni. Eso va contra nuestros propios intereses, lo cual no significa que no existan. Siguen produciéndose muchos casos a nivel de vuelo comercial. Solo el año pasado se produjeron 11.000 incursiones del espacio aéreo. Cierto es que la mayoría eran aviones con contrabando, aviones que no habían rellenado adecuadamente el plan de vuelo y no han puesto en marcha el transpondedor cuando figuran el eco pero no la matrícula del avión. Entonces mandan a un avión para identificarlo. Y si la identificación es positiva no pasa nada, y así hasta 11.000. Pero hay un 1% de ese 11.000 que no se sabe qué son. Y ese es el 1% que a mí me interesa. Sí. Es que para mí este tema es mi pasión. Aparte de que a mí, por ejemplo, la tele me aburre mucho y me pongo películas de marcianos y de... Ah, mira qué bien, yo también. O sea, que la ciencia ficción... Me gustaría saber tu opinión, porque eres un gran especialista, sobre estas películas que se han hecho como el tipo de... Yo soy una fanática de Alien y de todas las series que hay sobre... La última que se hizo es de lo de los genes, de que se han llegado a mezclar con nosotros en épocas de civilizaciones antiguas o hace 100 años. Me gustaría saber tu opinión, si es solamente novela, pura y Bueno, dura, vamos a ver. El tema de los ovnis y Hollywood da para una conferencia aparte. Habida cuenta de que hay hace 6 o 7 meses atrás se desclasificaron 13 millones de documentos pertenecientes a la CIA. Entre esos 13 millones de documentos hay muchos de ellos que aluden a la financiación que el gobierno de Estados Unidos había hecho a Hollywood para inculcar un cierto ideal en las películas de ciencia ficción. Es decir, cuando aparece, que les digo yo, la guerra de los mundos, o aparece, ¿cómo se llama el de Klaatu? El de Ultimátum a la Tierra, hay un objetivo detrás de mentalización, de idea. Fíjense que primero los extraterrestres venían a invadir la Tierra. Después fueron volviéndose más pacíficos hasta prácticamente conquistarnos el corazón ET. Ahí todos nos enternecimos. Y ahora parece que volvemos a sembrar el miedo. Incluso los últimos mensajes de los científicos es, bueno, ¿estamos seguros de que debemos de mandar señales al espacio? Porque igual constituyen una amenaza. Claro, piensa el ladrón que todo el mundo es de su condición. Es lo que nosotros haríamos si encontráramos una civilización extraterrestre, ¿no? Entonces es muy curioso porque las últimas películas, más allá de la saga Alien, que es un tema más de ciencia ficción, en el que se han basado, obviamente, en modelos, de las descripciones, sobre todo en los casos de abducción y demás, pero el espíritu que se está viendo en estas películas es casi muy realista, es decir, interestelar. Plantea el problema de la habitabilidad de la Tierra y la necesidad de la exploración espacial como salida a una posible humanidad. Pero fíjese bien que plantea la posibilidad no de migrar a los terrestres, sino de crear una especie de muestreo, como de arca de Noé genético que se lleva al espacio. Muy interesante. El tema de Arrival, de la llegada, que va más en el tema de las comunicaciones. Si vamos yendo atrás en el tiempo, tenemos la de Contact, que también está muy, muy bien trabajada, porque Carl Sagan, que era un convencido de la vida extraterrestre, él se decepcionó sobremanera cuando llegamos a Marte y no encontramos marcianos, el que pensaba que allí habían tíos con antenas, ¿no? Y se decepcionó bastante y entonces se volvió un negador. Pero ese libro, el de Contact, que luego se transformó en película, yo se la recomiendo, no la película, el libro, porque es extremadamente cuidadoso en los detalles, pero bueno, aún así la película también merece mucho la pena. Y luego hay un clásico de toda la vida, que es Encuentros cercanos en la tercera fase,
que contó con el asesoramiento de Joseph Allen Hynek, un señor que fue reclutado por la Fuerza Aérea Norteamericana para desprestigiar el tema. Y cuando mete las narices en él, dice, coño, pues esto es buenísimo, los extraterrestres están aquí. Entonces le despidieron y se convirtió en ufólogo. Y no sé cuándo será en Madrid, sé que en Barcelona es en septiembre, se estrena una película que le recomiendo a todo el mundo. Se llama Testigo de otro mundo. Es la historia de un chaval argentino, un gaucho, que tiene un encuentro cercano con un no identificado. Le deja incluso una marca en el brazo. Aquello le traumatizó, sobre todo porque no podía contar la experiencia a nadie. A ustedes les ha ocurrido en otros ámbitos, seguro, en el mundo del espiritismo, de la parapsicología. Ustedes no le pueden contar al vecino, no, mira, es que he estado en una sesión de espiritismo, he estado comunicando. Te miran así, ¿no? Bueno, pues esto, imagínense ustedes, pues hace 20 años, en un pueblecito de Argentina, donde todo el mundo se reía de él. El hombre quedó, pues, marginado. Entonces, un investigador lo coge un día, se lo lleva a Buenos Aires para que cuente la experiencia delante de gente como ustedes, gente open mind, ¿no? Con la mente abierta. Y cuando la gente ve que le cree, el niño estalla a llorar. Quiere la casualidad que entre las personas del público hubiera un director de cine que le ve y queda impresionado por aquel relato. Tanto es así que decide hacer un documental. Pero ese documental consigue todo para hacerlo 20 años después. Entonces localiza al chaval, que ahora ya no, ahora está viviendo en la selva, en otra parte. Van a buscarlo, resulta que está ahí con chamanes, bueno, es una historia que el chaval sigue muy traumatizado con todo aquello, porque en la comunidad en la que vive siguen sin entenderlo, pero el cineasta se trae consigo al experto número 1 mundial en tema OVNI, que es Jacques Vallée. Jacques Vallée, que trabaja en la NASA, deja sus trabajos en la NASA y se va un año con este chaval para ayudarle, para decirle, mira, no eres un caso único, yo he estudiado tantos miles de casos, ¿ves? A este le pasa lo mismo que a ti, a este le pasa lo mismo que a ti, no eres un bicho raro, aquí lo que te pasa es esto. El chaval está encantado. Han hecho una película increíble, se llama Testigo de otro mundo. Venga, hacemos una última pregunta. Última, venga. Bueno, como veo que lo tienen claro, pues ni última. Muchísimas gracias.